¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el domingo 29 del tiempo ordinario comprende el Evangelio Marcos 10, versículos 35 a 45. Le he puesto como título a este comentario: El Hijo del Hombre ha venido a dar la vida por la redención de todos. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, comenzamos. Procedemos a leer el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya ven que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Procedemos ahora a comentar los matices del texto griego. En Marcos 10, 35 a 37 tenemos la petición de Santiago y Juan a Jesús. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús para hacerle una petición. En el versículo 37 solicitan a Jesús que les conceda sentarse a sus flancos en su gloria. La petición tiene un carácter de interés político, lo cual refleja que los hijos de Zebedeo no han entendido el significado del mesianismo de Jesús. Tienen una idea triunfalista del mesianismo, lo cual refleja su alarmante nivel de incomprensión con respecto a lo que el Señor ha venido predicando. Ellos están cegados por intereses particulares y eso demuestra que su seguimiento de Jesús está marcado por la imperfección. Recordemos que Marcos capítulos 8 al 10 está enmarcado por la sanación de dos ciegos, el de Betsaida y el de Jericó. El hilo conductor de esos capítulos lo lleva los tres anuncios de la pasión de Jesús, seguidos de tres actos de incomprensión por parte de los discípulos, dando a entender que son ellos los ciegos. Luego tenemos los versículos 38 a 40, la aclaración que hace Jesús. Jesús les reclama, dice: Ucoidate ti aiteiste, no saben lo que piden ustedes. La referencia al cáliz o prueba, como dice el leccionario, que deberán
beber con Jesús, la prueba que deberán pasar con Jesús y el bautismo que deberán recibir junto con Jesús, suelen interpretarse como expresiones que aluden al hecho de que históricamente compartirán su destino, es decir, compartirán sufrimientos y darán un testimonio extremo de Jesús. No obstante, Jesús les aclara que sentarse a sus flancos está reservado o preparado, el verbo es etoimastai, al parecer por el Padre Celestial, de modo que no corresponde a Jesús conceder tales posiciones. El lenguaje enigmático de Jesús no requiere aclaración, pues apunta al misterio de los designios del Padre, que no es necesario que Jesús los revele todos. Él solo revela lo que conviene a la salvación de todos los fieles, mas no lo que se relaciona con particularidades. Ahora pasamos a los versículos 41 a 42, la reacción de los demás discípulos. Habiendo escuchado los 10 a los hermanos Santiago y Juan, comenzaron a indignarse por ellos. Al parecer, la indignación de ellos también se da porque esperan alguna recompensa por el hecho de seguir a Jesús, a quien ven también como un Mesías con un futuro triunfalista. Jesús entonces los convoca y les habla de la forma de actuar de los jefes de las naciones, que las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Jesús hace ver a los 12 que la forma común de pensar de las autoridades políticas es despótica y megalómana, lo cual expresa su corrupción y cómo corrompen a los ciudadanos. Finalmente tenemos los versículos 43 a 45. Por tanto, no debe ser así entre los discípulos, les dice Jesús, jutos de estinen jimin. El verdadero discípulo debe pensar y actuar conforme a los criterios de Jesús y del reino, mas no según los criterios del mundo y de la ambición política. A continuación, vienen las enseñanzas profundas que Jesús les imparte para que comprendan la naturaleza de lo que es el verdadero discipulado. Todo discípulo fiel debe actuar como su Señor, quien ha venido al mundo para servir, actuar como un siervo de todos y no como un jefe despótico de los demás. El mesianismo de Jesús radica en dar su propia vida para salvación de muchos, de aquellos que lo reciben y aceptan. Así se entiende la expresión Dunaitem psigen autu litron antipolon, que significa que el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida como rescate en lugar de muchos. Pasamos ahora al comentario. En nuestro pasaje, aquellos que habían sido testigos de los momentos más íntimos del ministerio de Jesús revelan su falta de comprensión. Santiago y Juan no solo estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo, sino también en la transfiguración. Después de las enseñanzas sobre el servicio y la lógica del seguimiento, que se basa en los capítulos 8 al 10, su petición resulta fuera de lugar, pues buscan ocupar una posición privilegiada por encima de los otros 10 del grupo. Santiago y Juan no se acercan para tratar de entender mejor la voluntad de Dios sobre Jesús o la del Maestro sobre ellos, sino para imponer su propia voluntad. Pero el Señor, sin rechazar su pregunta, les invita a enfocarse en las exigencias para dar testimonio de Dios. Los hijos de Zebedeo han entendido poco de las enseñanzas de Jesús y piensan en su gloria futura según categorías humanas. Su ambición de poder los aleja del mesianismo de Jesús y de la relación con los otros 10 discípulos, quienes, como veremos, quedarán asombrados por la escena. Sobre el cáliz que habrán de beber y el bautismo que deberán recibir junto con Jesús. Los hijos de Zebedeo parecen enfocarse solo en la dimensión gloriosa del Hijo del Hombre, interpretándola de manera reductiva. Para corregirlos, Jesús les plantea dos imágenes, la del cáliz y la del bautismo. Ambas, según su uso en el Antiguo Testamento, pueden tener connotaciones positivas. El cáliz de la comunión, el bautismo como símbolo de una nueva vida, o
también pueden tener connotaciones negativas: el cáliz de la ira divina y el bautismo de sangre. Al emplear estas imágenes, Jesús mantiene la conexión con el misterio pascual que se expresa en Marcos 10, 32 a 34. Detrás de tales imágenes se sugieren dos contextos sacramentales. El cáliz remite a la cena del Señor y el bautismo evoca al bautismo sacramental. Ambos contextos representan desde diferentes perspectivas el único misterio pascual donde pasión, muerte y resurrección están inseparablemente unidas. Sobre la idea de los puestos reservados, Jesús aclara que los lugares que ellos solicitan serán dados a quienes están destinados. Tal vez Jesús alude a Moisés y Elías, quienes ya habían aparecido junto al Maestro en la transfiguración. La expresión también podría referir a los ladrones crucificados junto a Jesús. Estos son los únicos casos en todo el Evangelio de Marcos en que se mencionan derecha e izquierda. Ahora bien, el tercer anuncio de la pasión nos dirige al suplicio en la cruz. No parece que el narrador quiera anticiparnos información sobre la futura muerte de estos discípulos, sino hacer ver al lector que es necesario acompañar a Jesús hasta la cruz, bebiendo de su cáliz de dolor y recibiendo el bautismo de una vida nueva, a la que se llegará solamente por la vía de la pasión, muerte y resurrección. Ante la petición de Santiago y Juan y la indignación de los otros apóstoles, Jesús les había dicho antes: si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En la dinámica mundana, el abuso de poder y autoridad es algo cotidiano. Jesús afirma que el poder de los grandes de la tierra se apoya en el reconocimiento humano y en una lógica de opresión y dominio. Jesús les hace ver que el poder, como lo entienden los hombres sin fe, es ficticio, ya que requiere de la debilidad ajena y de la propia violencia para imponerse, generando trágicas consecuencias. Después les dice: entre ustedes no debe ser así. La comunidad de discípulos debe basarse no en los criterios sociales y políticos, sino en la lógica del actuar de Dios y del reino. En lugar de ejercer estas funciones contra los demás, Jesús habla de la fuerza del darse a favor de otros. El verdadero servicio y la esclavitud por el reino no constituyen algo humillante. Jesús propone a los 12 la actitud de servicio que debe caracterizar a quien recibe el poder por encargo divino, de modo que actúe en total dependencia de Dios, quien es el Señor. El versículo 45 presenta a Jesús como el modelo que los discípulos deben interiorizar. Este versículo parece referir a Isaías 53, versículos 10 al 11, que de hecho constituye la primera lectura de la misa de este domingo. La lógica del reino lleva al seguidor de Jesús a actuar como Él, asumiendo una solidaridad que busca rescatar al prójimo por ser un don precioso e irrenunciable. El texto de Isaías 53, 10 al 11 dice: el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Hasta ahí el texto. Lamentablemente, en nuestros tiempos, muchos estudiosos han asumido una perspectiva protestante de la lectura del Evangelio de hoy y pretenden eliminar el aspecto expiatorio de las palabras de Jesús cuando dice: el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino servir y a dar su vida por la redención de todos. Por tanto, veamos cómo la liturgia nos muestra de manera magistral la conexión entre ambas lecturas, que se iluminan mutuamente y nos ayudan a entender los designios de Dios y nos impulsan a seguir a Jesús con determinación. Y ahora pasamos a las enseñanzas del Evangelio de hoy para la vida.
En Marcos 10, 35 a 45, Jesús enseña valiosas lecciones espirituales como las siguientes. La primera, el verdadero liderazgo es servicio. Jesús muestra que el poder y la autoridad no deben usarse para dominar, sino para servir. La expresión de él lo afirma así: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Segunda lección, rechazo del poder egoísta. La petición de Santiago y Juan de ocupar los primeros lugares revela el deseo egoísta de poder. Jesús rechaza esta ambición subrayando que el reino de Dios no se basa en jerarquías humanas, sino en la entrega de uno mismo al prójimo. Tercera lección, imitar el ejemplo de Cristo. Jesús es el modelo supremo de servicio y sacrificio. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Seguir a Cristo implica sacrificarse por los demás y no buscar beneficios o ventajas personales. Finalmente, Jesús nos enseña sobre humildad y solidaridad. El camino hacia la grandeza en el reino de Dios pasa por la humildad y la solidaridad con los demás, especialmente con los más necesitados. Y ahora hacemos nuestra oración final. Padre Celestial, que has establecido que tu iglesia sea como un sacramento de salvación para las naciones, suscita en nosotros la determinación de trabajar por la salvación de todos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues así hemos concluido con el comentario al Evangelio de este domingo. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su desarrollo espiritual e impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido dándoles la bendición y deseándoles un excelente y bendecido fin de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.